El collar de la reina. Por Alexandre Dumas. Capítulo 60. María Antonieta, reina, Juana de la Motte, mujer. El correo que fue enviado a París en busca de la señora de la Motte, no la encontró en casa del cardenal de Rohan. Juana había ido a visitar a su eminencia, había almorzado, y cenaba y hablaba con él de aquella restitución desventurada, cuando llegaron preguntando si se hallaba en casa. El portero, muy perspicaz, respondió que su eminencia había salido y que la señora de la Motte no estaba en el palacio, pero que nada era más fácil que hacerle saber lo que la reina había encargado al mensajero, toda vez que probablemente vendría por la noche a su casa. Que se presente en Versalles lo antes que pueda, dijo el correo, y partió, no sin antes haber dejado el mismo aviso en todas las casas en que se presumía pudiera estar la nómada condesa. Apenas hubo partido el mensajero, en cumplimiento de la comisión dada, el portero ordenó a su mujer que avisara a la señora de la Motte, que se hallaba en las habitaciones del señor de Rohan, donde ambos asociados pasaban el tiempo filosofando sobre la inestabilidad de las gruesas sumas de dinero. La condesa, al enterarse del aviso, comprendió que era urgente partir, pidió 2 buenos caballos al cardenal, que él mismo hizo enganchar a una berlina sin blasones y, mientras el cardenal quedaba haciendo comentarios acerca del mensaje, ella corría en tal forma que a la hora siguiente descendía ante el palacio. Alguien que la esperaba la introdujo sin tardanza ante María Antonieta. La reina se había retirado a su gabinete. Estaba terminado el servicio de noche, y no quedaba ni una sola mujer en el departamento, salvo la señora de Misery, que leía en el pequeño tocador. María Antonieta bordaba o simulaba bordar, con el oído atento a todos los ruidos que se producían afuera, cuando Juana corrió precipitadamente hacia ella. «Ah», exclamó la reina, «ya estáis aquí, tanto mejor». «¿Qué noticia?» «Condesa, buena, señora, juzgad por vos misma. El rey ha negado las 500.000 libras, al señor de Calonne, a todos. El rey no quiere dar más dinero. Esto no le ocurre a nadie sino a mí». «Dios mío», murmuró la condesa, «parece increíble». «No es verdad, señora, rehusar, tachar el crédito estando hecha la relación. Pero no hablemos más de lo que está muerto. ¿Vais a volver enseguida a París?» «Sí, señora, y le diréis al cardenal que, puesto que ha demostrado tanta devoción en complacerme, acepto sus 500.000 libras hasta el próximo trimestre. Es un egoísmo por mi parte, condesa, pero hay que hacerlo». «Ay, señora, estamos perdidas. El cardenal ya no tiene dinero». La reina se sobresaltó como si hubiera sido herida o insultada. «¿No tiene dinero?», balbuceó. «Señora, una deuda con la que no contaba el señor de Rohan, ha tenido que ser saldada. Era una deuda de honor y ha pagado». «¿500.000 libras?» «Sí, señora, pero era su último dinero. No tiene más recursos». La reina se detuvo, como aturdida por esta nueva desventura. «¿Estoy bien despierta?», dijo. «¿Es a mí a quien le están ocurriendo todos estos contratiempos? ¿Cómo sabéis, condesa, que el señor de Rohan no tiene más dinero?» «Me estaba contando este desastre hace 1 hora y media, señora, y es tanto menos reparable por cuanto estas 500.000 libras eran lo que llamamos el fondo del cajón». La reina apoyó la cabeza entre sus manos. «Será preciso tomar una determinación», dijo. «¿Qué hará la reina?», pensaba Juana. «Ved, condesa, es un castigo terrible, que se me inflige por haber cometido a hurtadillas del rey una acción de poca importancia, de poca ambición y de mezquina coquetería. Como podéis comprender, no tenía ninguna necesidad de este collar». «Es verdad, señora, pero si una reina no tuviese en cuenta más que sus necesidades y no sus gustos. Debo cuidar, ante todo, mi tranquilidad,
la felicidad de mi casa. No faltaba sino este primer fracaso para demostrarme a cuántos disgustos iba a exponerme y cuántas desgracias me esperaban en el camino emprendido y al que renuncio. Obremos franca y libremente, con toda sencillez, señora, y para empezar, sacrifiquemos nuestra vanidad en el altar del deber, como diría el señor Dorat, y suspirando, murmuró: no obstante el collar era muy hermoso. ¿Lo es todavía, señora? Y siempre es dinero. Desde este momento no es más que un montón de piedras para mí. Se debe hacer con ellas lo mismo que hacen los niños cuando han jugado con las piedras, tirarlas y olvidarlas. ¿Qué quiere decir vuestra majestad? La reina quiere decir, querida condesa, que vais a tomar de nuevo el estuche que me trajo el señor de Rohan, para devolverlo a los joyeros Bohemer y Bosange. ¿Devolvérselo? Exactamente. Pero vuestra majestad ha entregado 250.000 libras como seña. Gano todavía 250.000 libras, condesa. En esto estoy de acuerdo con las cuentas del rey. Señora, exclamó la condesa, perder así 250.000, porque puede ocurrir que los joyeros se hallen con dificultades para devolver unos fondos de los que seguramente ya habrán dispuesto. Cuento con esto y les abandono el importe de la seña, a condición de que se rompa el contrato. Desde que veo esta posibilidad, condesa, me siento más tranquila. Con el collar han llegado hasta aquí las preocupaciones, las penas, los temores, las sospechas. Jamás estos diamantes tendrían destellos suficientes para poder secar las nubes de lágrimas que siento flotar sobre mí. Condesa, llevaos este estuche enseguida. Los joyeros hacen con esto un lindo negocio. 250.000 libras de gratificación, es un buen beneficio que obtienen de mí, y, además, continúan poseyendo el collar. Espero que no se lamentarán de esto y que nadie sabrá nada. El cardenal no ha obrado sino para complacerme. Le diréis que mi gusto es no volver a ver este collar. Si es hombre de talento me comprenderá, y si es buen sacerdote, aprobará mi conducta y robustecerá mi sacrificio. Y diciendo estas palabras la reina tendía el estuche cerrado a Juana. Esta lo rechazó suavemente. Señora, dijo, ¿por qué no tratar de obtener un plazo? Pedir. No, he dicho obtener, señora. Pedirlo es humillarse, condesa, obtenerlo es ser humillada. Concebiría que uno se humillase por una persona amada, para salvar a una criatura viviente, aunque fuese un perro, pero por tener el derecho de guardar unos diamantes que brillan como carbones encendidos, sin ser más luminosos ni más duraderos. Oh, condesa, este es un consejo que nadie podrá nunca decidirme a seguir. Jamás. Llevaos el estuche, querida, llevaoslo. Pero pensad, señora, en el alboroto que armarán estos joyeros. Al menos por cortesía y para compadeceros, vuestra negativa será tan comprometedora como vuestra conformidad. Todo el mundo sabrá que habéis tenido los diamantes en vuestro poder. Nadie sabrá nada. Yo no debo nada a estos joyeros. No lo recibiré. Bien vale la pena que se callen por mis 250.000 libras. Y mis enemigos, en lugar de decir que compro diamantes por valor de 1,5 millones, dirán que pierdo mi dinero en el comercio. Es menos desagradable. Llevaos el collar, condesa, llevaoslo, y agradeced al señor de Rohan su galantería y su buena voluntad. Y con un gesto imperioso la reina entregó el estuche a Juana, que no sin una cierta emoción sintió el peso de él entre sus manos. No tenéis tiempo que perder, prosiguió la reina. Cuanto menos inquietudes sientan los joyeros, más seguros estaremos de que guardarán el secreto. Llegad a vuestra casa en primer término, para evitar las sospechas de la policía por una visita hecha a estas horas a casa de Bohemer, porque la policía se ocupa realmente de cuanto yo hago. Cuando vuestro regreso haya despistado a los agentes, volved a casa de los joyeros y traedme un recibo firmado por ellos. Sí, señora, así se hará, puesto que lo deseáis, aseguró la condesa, y estrechó el estuche bajo su manto, teniendo cuidado de que no revelase el bulto de la caja.
Poco después subió en la carroza con todo el celo que reclamaba la augusta cómplice de su acción. En primer lugar, para obedecer las órdenes recibidas, se hizo llevar hasta su casa y envió la carroza a la residencia del señor de Rohan, a fin de que el cochero que la condujo no averiguase nada del secreto. Enseguida hízose desnudar por su doncella, para ponerse un vestido menos elegante y más adecuado a esta salida nocturna. La camarera vistióla rápidamente y observó que se mostraba pensativa y distraída durante esta operación, a la que, ordinariamente, le dedicaba la atención propia de una dama de la corte. Juana, realmente, no reparaba en su tocado y dejaba hacer, toda vez que su pensamiento estaba concentrado en una idea extraña, inspirada por la ocasión. Se preguntaba si el cardenal no cometía una grave falta dejando que la reina devolviese la joya, y si esta falta no redundaría en perjuicio de la fortuna con la que el señor de Rohan soñaba y podía esperar, participando de los pequeños secretos de la reina. Obrar según las órdenes de María Antonieta sin consultar con el señor de Rohan, no era faltar a los más elementales deberes de la asociación. Aunque estuviese sin recursos, ¿no preferiría el cardenal venderse él mismo antes que dejar a la reina sin un objeto que había codiciado? No puedo hacer otra cosa que consultar al cardenal, se dijo Juana. 1.400.000 libras, añadió para sí. Jamás tendrá él 1.400.000 libras. Después, de pronto, volviéndose hacia su camarera, le dijo: «Salid, Rosa». La joven obedeció, y la señora de la Motte continuó su monólogo mental. «Qué cifra, qué fortuna, qué vida radiante y de qué manera esta pequeña serpiente de pedrería que reluce en esta cajita puede procurar la felicidad y el lujo». Abrió el estuche y quedó deslumbrada por los vivos destellos que despedía. Sacó el collar del satén, le dio vueltas entre los dedos, y lo estrechó entre sus pequeñas manos al tiempo que decía para sí: «Son 1.400.000 libras que están aquí encerradas, porque este collar las vale y los joyeros, aún hoy, pagarían este precio». Extraño destino, que permite a la pequeña Juana de Valois, desconocida y mendiga, tocar la mano de la primera reina del mundo y tener también entre sus manos, aunque solo por una hora, 1.400.000 libras, una cantidad que no va nunca sola por este mundo, sino escoltada siempre por guardias armados o por garantías que en Francia no pueden ser menores que las que suele ofrecer un cardenal o una reina. Y todo esto en mis dedos. Cuánto pesa y qué ligero es al mismo tiempo. Para llevar en oro, precioso metal, el equivalente de este collar tendría necesidad de 2 caballos, para llevarlo en billetes de banco. ¿Y los billetes son pagados siempre? No, es necesario firmar, fiscalizar. Y además un billete es un papel, el aire, el fuego, el agua, lo destruyen. Un billete de banco no tiene curso en todos los países, revela su origen, descubre su procedencia y el nombre de su portador. Un billete, después de cierto tiempo, pierde una parte de su valor o todo él. Los diamantes, por el contrario, son la dura materia que lo resiste todo y que todos conocen, aprecian, admiran y compran, ya sea en Londres, Berlín, Madrid e inclusive en el propio Brasil. Cualquiera se da cuenta de lo que significa un diamante, y sobre todo de la talla y de la pureza de los que aquí se encuentran. Qué hermosos son, qué admirables, qué conjunto y qué detalle. Cada uno, por sí solo, vale más, relativamente, que el conjunto de ellos. «¿Pero qué estoy pensando?», díjose de pronto. «Tomemos enseguida una decisión, ya sea encontrar al cardenal, ya devolver el collar a Bohemer, como me ha encargado la reina». Se levantó sin soltar de sus manos los diamantes, de tibio contacto, que resplandecían, y continuó reflexionando: «Van a volver de nuevo a casa del frío joyero, que los pesará y limpiará el polvo. Ellos, que podían brillar en el pecho de María Antonieta». Bohemer gritará de pronto, después se tranquilizará, al pensar en el beneficio y en que conserva la mercancía. «Ah, me olvidaba»,
¿En qué forma debo hacer redactar el recibo del joyero? Es muy importante, debe emplearse mucha diplomacia en esta redacción. Es necesario que el escrito no comprometa ni a Bohemer, ni a la reina, ni al cardenal, ni a mí. Es imposible que pueda redactar yo un documento parecido. Tengo necesidad de consejo. El cardenal. Oh. No, si el cardenal me quisiese más o fuese más rico para regalarme los diamantes. Se sentó en su sofá, con el collar enrollado alrededor de su mano, la frente ardorosa, llena la mente de confusos pensamientos que algunas veces la espantaban, y que rechazaba con energía febril. De repente su mirada se tranquilizó, se hizo más fija, quedó como detenida sobre un pensamiento determinado. No se dio cuenta de que los minutos pasaban, que todo denotaba en ella un aplomo inconmovible, que semejante a los nadadores que han hecho pie sobre el légamo de los ríos, cada movimiento que hacía para librarse la llevaba más hacia adentro. Una hora transcurrió en esta silenciosa y profunda contemplación de un plan misterioso. Después se levantó lentamente, pálida como una sacerdotisa inspirada, y llamó a su camarera. Eran las 2 de la mañana. Buscadme un coche de alquiler, dijo, o una silla de manos si no hay ninguno. La sirvienta halló uno en la vieja calle del Temple. La señora de la Motte subió sola y despidió a la camarera. 10 minutos después deteníase ante la casa del panfletista Reteau de Villette. Capítulo 61. El recibo de Bohemer y el reconocimiento de la reina. El resultado de esta visita nocturna hecha al panfletista Reteau de Villette apareció al día siguiente, y he aquí de qué manera. A las 7 de la mañana, la señora de la Motte hizo llegar a la reina una carta, que contenía el recibo de los joyeros. Este importante documento estaba concebido en los siguientes términos: los suscritos, reconocemos habernos hecho cargo nuevamente del collar de diamantes vendido al principio a la reina, en la suma de 1.600.000 libras, no habiendo agradado los diamantes a su majestad, nos ha indemnizado, por la renuncia, con la cantidad de 250.000 libras que nos había entregado. Firmado, Bohemer y Bosange. La reina, tranquila ya sobre el asunto que la había atormentado durante tanto tiempo, guardó el recibo en su velador y no pensó más en ello. Pero en abierta oposición con este documento, los joyeros Bohemer y Bosange recibieron 2 días después la visita del cardenal de Rohan, que conservaba algunas inquietudes acerca del pago del primer plazo convenido entre los vendedores y la reina. El señor de Rohan halló a Bohemer en su casa del muelle de la École. Esa mañana, vencimiento del primer plazo, si había retraso o negativa, debía haberse producido la alarma en el campo de los joyeros. Pero, por el contrario, en la casa de Bohemer se respiraba calma y el señor de Rohan tuvo la dicha de notar una cara agradable en los criados y el lomo robusto y la cola agitada en el perro del alojamiento. Bohemer recibió a su ilustre cliente con actitud satisfecha. Hoy vencía el primer plazo del pago, dijo. ¿Ha pagado la reina? No, monseñor, respondió Bohemer. Su Majestad no ha podido entregar ningún dinero. Ya sabéis que el rey negó el crédito al señor de Calonne. Todo el mundo habla de esto. Sí, todos hablan, Bohemer, y precisamente esta negativa es lo que me trae aquí. Pero su Majestad es una persona excelente y demuestra muy buena voluntad. No habiendo podido pagar ha garantizado la deuda. Y nosotros no pedimos más. Ah, tanto mejor, exclamó el cardenal. ¿Ha garantizado la deuda, decís? Está muy bien. Pero, ¿en qué forma? En la más sencilla y delicada, contestó el joyero. En una forma principesca. Por intervención de esa espiritual condesa, tal vez. No, monseñor. No, la condesa de la Motte no ha venido siquiera y esto nos halaga mucho. Tanto a Bosange como a mí. No ha venido la condesa. Tened la seguridad, sin embargo, de que ella interviene en esto, Bohemer. Toda inspiración buena debe emanar de la condesa. Esto sin quitar nada a su Majestad,
Como comprenderéis, monseñor va a juzgar si su majestad se ha portado con nosotros de una manera delicada. Se había difundido el rumor de que el rey había negado su conformidad para el crédito de 500.000 libras, y nosotros escribimos a la señora de la Motte. Cuando, ayer, monseñor, ¿qué os respondió? ¿No sabe nada vuestra eminencia?, preguntó Bohemer con un imperceptible matiz de respetuosa familiaridad. No. Hace ya 3 días que no tengo el honor de ver a la señora condesa, repuso el príncipe, con acento en el que se traslucía su condición de tal. Pues bien, monseñor, la señora de la Motte nos contestó una sola palabra: esperad. ¿Por escrito? No, monseñor. De viva voz. En nuestra carta rogábamos a la señora de la Motte que nos pidiese una audiencia para avisar a la reina que el pago se acercaba. La palabra esperad era muy natural, comentó el cardenal. Esperamos, monseñor, y ayer recibimos de la reina una carta por medio de un correo misterioso. ¿Una carta? ¿Para vos, Bohemer? O mejor dicho, ¿un reconocimiento de deuda en debida forma? Monseñor, veamos, dijo el cardenal. Oh, os la enseñaría si mi asociado y yo no hubiésemos jurado no enseñársela a nadie. ¿Y por qué? Porque esta reserva nos ha sido impuesta por la propia reina. Monseñor, juzgad vos mismo. ¿Su majestad nos recomienda el secreto? Ah, eso es distinto. Vosotros los joyeros tenéis la felicidad de poseer cartas de una reina. Por 1.350.000 libras, dijo el joyero bromeando, se pueden poseer. Ni 10 ni 100 millones pagan determinadas cosas, caballero, respondió severamente el prelado. En fin, ¿tenéis una garantía completa? Ciertamente, monseñor. La reina reconoce la deuda, bien y debidamente, y se compromete a pagar, dentro de 3 meses 500.000 libras, y el resto en el semestre. ¿Y los intereses? Una palabra de su majestad los garantiza, monseñor. Nos dice gentilmente: tratemos este asunto entre nosotros. Vuestra excelencia comprenderá bien la importancia de esta recomendación. Después agrega: no tendréis por qué arrepentiros, y firma: desde este momento, monseñor, tanto para mi asociado como para mí, es una cuestión de honor. Estamos, pues, en paz, señor Bohemer, hasta que tengamos ocasión de tratar otro negocio. Cuando vuestra eminencia guste honrarnos con su confianza. Pero notad en esto la mano de esa amable condesa. Quedamos muy agradecidos a la señora de la Motte, monseñor, y tanto Bosange como yo estamos de acuerdo en hacerle patente nuestra gratitud cuando hayamos percibido el importe del collar en efectivo. Chist, dijo el cardenal, no me habéis comprendido, y volvió de nuevo a la carroza, seguido respetuosamente por toda la casa. Podemos ahora levantar la máscara. Para nadie ha quedado el velo sobre la estatua. Lo que ha fraguado Juana de la Motte contra su protectora todos lo han comprendido al ver que requería el auxilio del panfletista Retea o de Billete. Los joyeros no abrigan inquietud alguna, la reina ningún temor, y el cardenal está sin la menor duda. 3 meses han sido fijados para la perpetración del robo y del crimen. Durante estos 3 meses el fruto siniestro habrá madurado lo suficiente para que la mano perversa lo pueda recoger. Juana volvió a casa del señor de Rohan, que le preguntó cómo se las había arreglado la reina para acallar en aquella forma las exigencias de los joyeros. La señora de la Motte contestó que la reina había hecho una confidencia a los joyeros, que les había recomendado el secreto, que si una reina que paga tiene que ocultarse, con tanta más razón lo hará cuando tiene que solicitar crédito. El cardenal convino en que tenía razón y al propio tiempo le preguntó si recordaba aún sus buenas intenciones. Juana le hizo un retrato tal del agradecimiento de la reina, que el señor de Rohan quedó entusiasmado, más como caballero que como súbdito, más en su orgullo que en su devoción. Juana, dando término a la conversación, había resuelto entrar de nuevo tranquilamente en su casa, ponerse de acuerdo con un comerciante en pedrerías, venderle 100.000 escudos de diamantes y alcanzar Inglaterra o Rusia,
países libres en los que podría vivir ricamente con esta cantidad durante 5 o 6 años sin ser objeto de la menor molestia, después de lo cual empezaría a vender ventajosamente y por separado el resto de los diamantes. Pero las cosas no sucedieron de acuerdo a sus deseos. A los primeros diamantes que hizo ver a 2 expertos, la sorpresa de los Argos y sus reservas espantaron a la vendedora. Uno le ofrecía cantidades despreciables y el otro se extasiaba ante las piedras, diciéndole que no las había visto semejantes sino en el collar de Bohemer. Juana no prosiguió, un paso más y se haría traición. Comprendió que la imprudencia en tal caso era la ruina, y ésta suponía la picota y la prisión perpetua. Ocultando los diamantes en el más ignorado de los escondrijos, resolvió proveerse de armas defensivas tan sólidas, y armas ofensivas tan aceradas que, en caso de guerra, sus enemigos quedasen vencidos de antemano, es decir, antes de ir al combate. Eludir las preguntas del cardenal, que en toda ocasión trataría de saber de la reina, y las indiscreciones de ésta, que se jactaría siempre de haber rehusado la adquisición del collar, era tarea difícil. Bastaría una palabra cambiada entre la reina y el cardenal para que todo quedase descubierto. Juana se tranquilizó al pensar que el cardenal estaba enamorado de la reina y que, como todos los enamorados, que tienen una venda sobre los ojos, caería en las trampas que le tendiese la astucia bajo la apariencia de amor. Pero esta trampa tenía que estar preparada en forma tal que atrapase a los 2 interesados. Era necesario que, si la reina descubría el robo, no se atreviese a quejarse, y si el cardenal se daba cuenta de la superchería, tuviese la sensación de hallarse perdido. Era un golpe maestro a ejecutar contra 2 adversarios que tenían de antemano en su favor todo el apoyo de la opinión pública. Juana no retrocedió. Era un temperamento intrépido, que llevaba el mal hasta el heroísmo y el bien hasta el mal. En aquel instante solo un pensamiento la preocupaba, el de impedir una entrevista entre la reina y el cardenal. En tanto que ella pudiese interponerse entre ambos, no había nada perdido. Si a sus espaldas hablaban, el porvenir de la condesa tornaríase incierto. No se verán más, se dijo. Jamás. No obstante se objetaba a sí misma, el cardenal pretenderá ver a la reina y lo intentará. No esperemos a que suceda. Tratemos de influir en su pensamiento. Hagamos que desee verla, que se lo pida y que se comprometa al pedírselo. Sí, pero, ¿y si solo se compromete él? Este pensamiento la sumía en una perplejidad dolorosa. Si solo él quedaba comprometido, la reina tendría recursos, porque las reinas hablan en voz muy alta, y sabía arrancar tan bien María Antonieta las máscaras a los pícaros. ¿Qué hacer? Para que la reina no acusara, era necesario que no pudiese abrir la boca. Para cerrar esta noble y valiente boca había que oprimir los resortes tomando la iniciativa de una acusación. No se acusa ante un tribunal a un criado de haber robado, cuando éste puede demostrar la comisión de un delito tan deshonroso como el robo. Que el señor de Rohan estuviera comprometido ante la reina, y es casi seguro que la reina quedaría comprometida ante el señor de Rohan, pero que la casualidad no fuera a aproximar a los interesados para poder descubrir el secreto. Juana retrocedió al principio ante la inmensidad del peligro que la amenazaba. Vivir así, jadeante, espantada, ante la amenaza de una cara parecida. Horrible situación. Mas, ¿cómo liberarme de ella? ¿Mediante la huida? ¿Por el destierro? ¿Escapándome a un país extranjero con los diamantes del collar de la reina? Huir, cosa cómoda. Un buen carruaje se logra en 10 horas, el tiempo de uno de los sueños de María Antonieta, el intervalo que media entre una cena del cardenal con sus amigos y el levantarse del día siguiente. Que la carretera aparezca ante mí y que pueda ofrecer el camino interminable a los ardientes cascos de los caballos. He aquí lo que basta. Pronto estaría libre, sana y salva. Pero qué escándalo, qué vergüenza. Libre, pero desaparecida, en seguridad, pero proscrita. No seré ya una gran dama,
sino una simple ladrona, una contumaz a la que no espera la justicia, pero que es señalada, vituperada, una delincuente a la que no marca el hierro del verdugo, porque está demasiado lejos, pero que la opinión devora y tritura. No, Juana no huyó. El colmo de la audacia y la habilidad son como las dos cúspides del Atlas, que se parecen a dos gemelos. Uno dirige al otro y vale lo que el otro. Cuando se ve a uno, se ve también al otro. Juana decidió ser audaz y quedarse, y resolvió esto, especialmente cuando entrevió la posibilidad de crear entre la reina y el cardenal una sensación común de terror, para el día en que el uno o el otro se diesen cuenta de que se había cometido un robo en el círculo de su intimidad. Se había preguntado la infernal mujer cuánto podría proporcionarle el favor de la reina y el amor del cardenal durante 2 años, calculando la renta de esta doble fortuna en 500 o 600.000 libras, después de las cuales el hastío, la desgracia, el abandono serían la expiación del favor, la boga y el capricho. Con mi plan, gano de 700 a 800.000 libras, se dijo la condesa. Vamos a ver cómo esta alma tortuosa penetraba por el camino que debía conducirla a la vergüenza a ella, y a los demás a la desesperación. Quedarme en París, resumió la condesa, sostenerme firmemente asistiendo al juego de los dos actores, dejarles solo representar el papel que convenga a mis intereses, escoger entre los momentos favorables el más propicio para la huida y conseguir que ésta sea con motivo de una comisión encargada por la reina, que aparezca como una desgracia surgida al vuelo. Impedir al cardenal que se comunique con María Antonieta. Esta era precisamente la dificultad, puesto que el señor de Rohan estaba enamorado y tenía el derecho a entrar en la residencia de la reina muchas veces durante el año, y la reina, coqueta, ávida de homenajes, agradecida por otra parte al cardenal, no se apartaría si trataban de verla. Los acontecimientos proporcionarían el medio de separar a estos dos personajes. Yo ayudaré a los acontecimientos, pensó Juana. Para ello, nada tan adecuado y diestro como excitar en la reina el orgullo que corona la castidad, que una mujer tan fina y susceptible como la reina se sienta herida por la insinuación más leve del cardenal. Los temperamentos como los de la reina gustan de los homenajes, pero temen y rechazan los ataques. Sí, el medio es infalible. Al aconsejar al señor de Rohan que se declare abiertamente, se producirá en el espíritu de María Antonieta la reacción de disgusto, de antipatía, que alejará, no al príncipe de la princesa, sino al hombre de la mujer. Por este medio, se desarmará al cardenal, cuyas maniobras quedarán paralizadas el día que comiencen las hostilidades. Conforme. Pero si se hace al cardenal antipático a la reina, no se consigue el efecto perseguido más que con respecto a él, pues se deja brillar la virtud de la reina, es decir, se favorece a esta princesa y se le facilita la libertad de lenguaje que permite lanzar una acusación y apoyar sobre la misma todo el peso de su autoridad. Lo que hace falta es una prueba contra el señor de Rohan y contra la reina, una especie de espada de doble filo que hiera a derecha e izquierda, que hiera al salir de la vaina e inclusive que corte la propia vaina. Lo necesario es una acusación que haga palidecer a la reina, y sonrojar al cardenal dejándome limpia de toda sospecha a mí, que soy confidente de los dos principales culpables. Lo que hace falta es una combinación tras la cual, resguardada en el momento y tiempo oportuno, yo pueda decir, si me acusáis acuso, si me perdéis, os pierdo. Dejadme a mí la fortuna, que yo os dejaré el honor. Vale la pena buscar esto, se dijo la pérfida condesa, y lo haré. A partir de hoy tengo el tiempo bien pagado. En efecto, la señora de la Motte hundióse en los hermosos almohadones, se acercó a la ventana, iluminada por el brillante sol, y en presencia de Dios y ante su magnífica antorcha, comenzó a discurrir. Capítulo 62. La prisionera. Mientras la condesa vivía tan agitada y durante su ensimismamiento,
Otra escena de diferente orden desarrollábase en la calle de Saint-Claude, frente a la casa habitada por Juana. El señor de Cagliostro, como se recordará, había alojado en el antiguo palacio de Bálsamo a la fugitiva Olive, perseguida por la policía del señor de Crosne. La joven, muy inquieta, había aceptado con alegría la ocasión de poder huir al mismo tiempo de la policía y de Beausire. Vivía, pues, retraída, oculta, temblorosa, en esta vivienda misteriosa que había abrigado dramas tan horribles, mucho más horribles que la aventura tragicómica de la señorita Nicolás Allegay. Cagliostro la había colmado de cuidados y obsequios. Le parecía algo muy dulce a la joven ser protegida por este gran señor que nada pedía, aunque parecía esperar mucho. Pero, ¿qué era lo que esperaba? He aquí lo que se preguntaba inútilmente la reclusa. Para la señorita Olive, el señor de Cagliostro, el hombre que había vencido a Beausire y triunfado de los agentes de policía, era un dios salvador y un amante muy delicado, puesto que la respetaba, porque el amor propio de Olive no le permitía creer otra cosa sino que Cagliostro pensaba hacerla algún día su querida. Es una virtud, para las mujeres que no la poseen, pensar que se las pueda amar respetuosamente. Su corazón está tan marchito, tan seco, tan insensible, que prescinde ya del amor y del respeto que éste engendra. Olive se puso, pues, a levantar castillos en el aire desde el fondo de su casa de la calle de Saint-Claude, castillos quiméricos en los que el pobre Beausire, necesario es confesarlo, hallaba raramente algún lugar. Cuando a la mañana, ataviada con todos los adornos de que Cagliostro había provisto su tocador, se hacía la gran dama y repasaba todos los matices del papel de Celimena, no vivía más que pendiente de la hora en que, 2 veces a la semana, su protector venía a informarse si soportaba fácilmente la vida. Entonces, en el hermoso salón, en medio de un lujo real e inteligente, la joven, enervada, se confesaba a sí misma que todo en su pasado había sido decepción, error, que contra lo que sostenía el moralista, la virtud produce la felicidad. Era la felicidad lo que conducía indefectiblemente a la virtud. Por desgracia faltaba en esta felicidad un elemento indispensable para que realmente durase. Olive era feliz, pero se aburría. Libros, cuadros, instrumentos de música, no podían distraerla suficientemente. Los libros no eran lo bastante libres, o los que lo eran habían sido leídos muy aprisa. Los cuadros siempre son la misma cosa cuando se les ha mirado una vez. Es Olive quien juzga, y los instrumentos de música no tienen más que un ruido y nunca una armonía para la mano inexperta que acude a ellos. Es preciso confesar que Olive no tardó en aburrirse soberanamente de su felicidad, y a menudo añoraba, con los ojos inundados de lágrimas, sus agradables mañanas pasadas en la ventana de la calle de la Delfina, cuando sugestionándolos con sus miradas, hacía levantar la cabeza a todos los transeúntes, y aquellos alegres paseos por el barrio de Saint-Germain, cuando sus coquetones zapatos, que dejaban ver un pie de perfil voluptuoso, proporcionaban a la linda doncella un triunfo en cada paso y arrancaban exclamaciones a los paseantes cuando un vientecillo indiscreto, levantando ligeramente su vestido, hacía entrever las bien torneadas piernas. Esto era lo que Nicolasa pensaba mientras estaba encerrada. Bien es verdad que los agentes del señor de Crosne eran temibles, que el hospital, en el que las mujeres se agostaban en una cautividad sórdida, no podía compararse al encierro efímero y espléndido de la calle de Saint-Claude. Pero ¿de qué le serviría ser mujer y tener el derecho a los caprichos, si algunas veces no pudiese sublevarse contra el bien para trocarlo por el mal, aunque solo fuese en sueños? Y además, todo se le oscurece pronto a quien se aburre. Nicolasa comenzó a echar de menos a Beausire. Después de añorar la libertad, confesamos que nada ha cambiado en el mundo de las mujeres, desde el tiempo en que las hijas de Judea, la víspera de su casamiento de amor,
Iban a una montaña a llorar la pérdida de su virginidad. Hemos llegado a un día de duelo y de exasperación para Olive, que privada de toda compañía, de toda visita, desde hacía 2 semanas, entraba en el más triste periodo del mal del hastío, habiéndolo agotado todo, y no atreviéndose a salir ni a asomarse a las ventanas, empezaba a perder su apetito, aunque no su imaginación, que aumentaba a medida que aquel iba disminuyendo. Fue en este momento de agitación moral cuando recibió la inesperada visita de Cagliostro. Como siempre, entró éste por la puerta baja del palacio y llegó, a través del pequeño jardín recién trazado en los patios, a golpear en la puerta de la habitación ocupada por Olive. 4 golpes, dados a intervalos, eran la señal fijada de antemano para que la joven abriese la cerradura que había creído conveniente pedir, como medida de seguridad entre ella y algún visitante provisto de llaves. Olive no creía que las precauciones resultasen inútiles para conservar una virtud que, en ciertas ocasiones, le resultaba ya pesada. Al oír la señal dada por Cagliostro, abrió con una rapidez que demostraba claramente lo ansiosa que se hallaba de tener una conversación. Lista como una modistilla parisiense, adelantóse al noble carcelero para recibirle, y con voz irritada, ronca, entrecortada, exclamó: «Caballero, tenéis que saber que me aburro de verdad». Cagliostro la miró, al tiempo que movía ligeramente la cabeza. «¿Os aburrís?», dijo cerrando la puerta. «Ay, hija mía, es una lástima, me disgusta estar aquí, me muero de hastío». «¿De veras?». «Sí, y se me ocurren tan malos pensamientos». «Va, dijo el conde, calmándola como hubiera hecho con un perro de caza, «si no os encontráis bien en mi casa, es que no me queréis bien. Guardad todo vuestro enojo para el jefe de policía, que es vuestro enemigo. Me exasperáis con vuestra sangre fría». «Caballero», gritó Olive, «prefiero la cólera a esta dulzura. Halláis el medio de calmarme y esto me pone loca de rabia». «Confesad, señorita, que sois injusta», respondió Cagliostro sentándose lejos de ella, con la afectación de respeto y de indiferencia que tanto éxito le proporcionaba con Olive. «Os parece muy cómodo hablar así», dijo ella. «Vos vais y venís, respiráis. Vuestra vida está formada por una cantidad de placeres que escogéis. En cambio, yo lo paso vegetando en el espacio que me habéis limitado. Yo no respiro, tiemblo. Yo os advierto que vuestra ayuda me es inútil si no me impide morir». «¿Morir vos?», repitió sonriendo el conde. «Vamos, os aseguro que os portáis muy mal conmigo, olvidáis que amo profundamente, apasionadamente, al señor Beausire». «Sí, a Beausire. Os aseguro que le quiero, creo que no os lo he ocultado nunca». «¿Habéis llegado a figuraros que me olvidaría de mi querido Beausire?». «Tampoco lo he creído, señorita, que me he puesto en movimiento para saber noticias suyas si os las traigo». «Ah», exclamó Olive. «El señor de Beausire», continuó diciendo Cagliostro, «es un joven encantador». «Pardiez», dijo Olive, que no veía hacia dónde la quería llevar. «Joven y buen mozo, ¿no es cierto?». «Pletórico de imaginación, de fuego. Algo brutal para mí, pero que sabe querer e imponerse. Tenéis un pico de oro, y tan buenos sentimientos como talento, tanto talento, por último, como belleza. Yo, que sé esto y a quien todo amor interesa es una manía, he pensado en acercaros al señor de Beausire». «No teníais hace un mes esas intenciones», dijo Olive con sonrisa forzada. «Escuchadme, hija mía, todo caballero que vea una linda personita, trata de complacerla, cuando es libre como yo. No obstante, habréis de confesar que sí os he hecho la corte. Esta no ha durado mucho, ¿no es así?». «Es verdad», replicó Olive en el mismo tono, «cuando más un cuarto de hora». «Era natural que yo desistiese al ver cómo queríais al señor de Beausire». «Oh, no os burléis de mí». «No, palabra, vos me habéis resistido muy bien». «Oh, ¿no es verdad que sí?», exclamó Olive,
encantada de haber sido sorprendida en pleno delito de resistencia. Era consecuencia de vuestro amor, dijo con flema Cagliostro. Pero en tal caso, el vuestro no era muy perseverante, respondió Olive. Yo no soy lo suficientemente viejo, ni lo bastante feo, ni pobre en tal grado como para soportar una negativa o los riesgos de una derrota. Señorita, vos hubierais preferido siempre al señor de Beausire. Lo he comprendido y he tomado mi decisión. Oh, no, dijo la coqueta, no, esta famosa asociación que vos me propusisteis, ¿cómo sabéis? El derecho de darme el brazo, de visitarme, de cortejarme honorablemente, ¿no era acaso una pequeña esperanza? Y al decir estas palabras, la pérfida devoraba con sus ojos demasiado tiempo ociosos al visitante, que había venido a caer en el lazo. Lo confieso, respondió Cagliostro, sois de una penetración a la que nada resiste, y simuló bajar los ojos, como temiendo ser devorado por las llamas que surgían de las miradas de Olive. Volvamos a hablar de Beausire, dijo ella, molesta por la inmovilidad del conde. ¿Qué hace? ¿Dónde está ese querido amigo? Entonces, Cagliostro, mirándola con cierta timidez todavía, continuó diciendo, os decía que hubiese querido reuniros con él. No, no decíais esto, murmuró ella con desdén, pero puesto que lo decís, lo tengo por dicho. Continuad. ¿Por qué no lo traíais? Esto hubiera sido lo caritativo. ¿Él es libre? Porque el señor de Beausire, que como vos, posee mucho talento, tiene también un asunto con la policía, dijo el señor de Cagliostro sin darse por enterado de aquella ironía. ¿También? Exclamó Olive palideciendo, pues sentía esta vez el soplo de la verdad. También, repitió cortésmente Cagliostro. ¿Qué ha hecho? Balbuceó la pobre joven. Una encantadora travesura, una treta muy ingeniosa. Yo llamo a esto una tunantería, pero las gentes taciturnas, el señor de Crosne, por ejemplo, que ya sabéis que es muy cerrado, lo llama un robo, exclamó Olive espantada. Dios mío, un hermoso robo, lo que demuestra que ese pobre Beausire se siente inclinado hacia las cosas lindas. Caballero. ¿Está detenido? No, pero ha sido denunciado. ¿Me aseguráis que no ha sido arrestado y que no corre riesgo alguno? Os aseguro que no ha sido arrestado, pero no os puedo dar mi palabra por lo que se refiere al segundo punto. Ya comprenderéis, querida mía, que cuando un hombre está denunciado, se le sigue, se le busca, al menos, y cuando ese hombre tiene el rostro y el aspecto tan conocido del señor de Beausire, si aparece por ahí, enseguida es alcanzado por los sabuesos de la policía. Pensad, pues, en la redada que haría el señor de Crosne. Os arrestaría a vos por medio de Beausire, y a Beausire por medio de vos. Oh, sí, es necesario que se oculte. Pobre muchacho, yo también me esconderé, mas hacedme salir de Francia, porque aquí encerrada, ahogada, no podría evitar el deseo de cometer algún día una imprudencia. ¿A qué llamáis imprudencia, mi querida señorita? Pues a mostrarme, a tomar un poco de aire. No exageréis, amiga mía, ya estáis pálida y acabaríais por perder vuestra hermosa salud. El señor de Beausire dejaría de amaros. No, tomad el aire que queráis y divertíos viendo pasar algunas personas. Vamos, ya estáis despechado contra mí y también vais a abandonarme. ¿Os molesto tal vez? ¿A mí? ¿Estáis loca? Porque habíais de molestarme. Porque un hombre tan respetable como vos, que se siente inclinado hacia una mujer, tiene el derecho de irritarse, inclusive de revolverse, si una loca como yo lo rechaza. Oh, no me dejéis, ni me guardéis odio alguno, caballero. Y la joven, tan asustada ahora como coqueta antes, fue a rodear con su brazo el cuello de Cagliostro. Pobre pequeña, dijo él dándole un casto beso en la frente. ¿Qué miedo tiene? No guardéis de mí tan mala opinión, hija mía. Corríais un peligro y os he hecho un favor. Abrigaba alguna intención respecto de vos y he desistido.
A esto se reduce todo. No os tengo odio, como vos no tenéis que guardarme gratitud. Yo he obrado en favor mío, vos lo habéis hecho en beneficio propio. Estamos en paz. Oh, caballejo, cuánta bondad y qué generoso sois. Y Olive lo enlazó ahora con los dos brazos. Cagliostro, mirándola con su tranquilidad habitual, le dijo: ya veis, Olive, ahora, aunque me ofrecierais vuestro amor, yo... ¿Qué? Interrogó ella sonrojándose. Si me ofrecieseis vuestra adorable persona, yo rehusaría. Hasta tal punto me gusta inspirar sentimientos verdaderos, puros y desprovistos de todo interés. Habíais pensado que obraba interesadamente y me estáis obligada. Creíais estar comprometida, pero me parecéis más agradecida que sensible, más asustada que enamorada. Quedemos, pues, como estamos. Me ajusto así a vuestro deseo y considero todas vuestras reservas. Olive dejó caer sus hermosos brazos y se alejó avergonzada, humillada por esa generosidad de Cagliostro, con la que no había contado. Así, pues, mi querida Olive, dijo el conde, queda entendido que me consideraréis como un amigo, y pondréis toda la confianza en mí. Disponed de mi casa, mi bolsa, mi crédito y podré decir, interrumpió Olive, que hay hombres en este mundo superiores a todos los que he conocido. Pronunció estas palabras con un encanto y una dignidad que dejaron su huella en esta alma de bronce cuyo cuerpo se había llamado en otro tiempo bálsamo. Toda mujer es buena, pensó, cuando se toca en ella la cuerda que corresponde al corazón. Después, acercándose a Nicolasa, le dijo: a partir de esta noche, habitaréis el último piso del palacio. Es un departamento compuesto de 3 habitaciones situadas como un observatorio encima del boulevard y de la calle de Saint-Claude. Las ventanas dan sobre Menilmontant y Belleville. Algunos vecinos podrán veros, pero no temáis, porque son gentes apacibles, personas sin relaciones, que no sospecharán nada. Dejaos ver por ellos, pero sin exponeros y sobre todo sin mostraros a los transeúntes, porque la calle de Saint-Claude a veces es explorada por los agentes del señor de Crosne. Al menos así tendréis sol. Olive palmoteó alegremente. ¿Queréis que yo os acompañe? Interrogó Cagliostro. ¿Esta noche? Esta noche, naturalmente. ¿Es que acaso os molesto? Olive miró fijamente a Cagliostro. Una vaga esperanza penetró en su corazón, o, mejor dicho, en su cabeza vana y pervertida. Vamos, dijo ella. El conde cogió una linterna de la antesala, abrió numerosas puertas y subiendo por una escalera llegó, seguido de Olive, al 3er piso, a las habitaciones que le había asignado. Ella halló el alojamiento amueblado, lleno de flores y habitable por completo. Casi podría decirse que me esperaban aquí, exclamó. No a vos, sino a mí, porque me gusta estar en este pabellón, en el que a menudo duermo. Los ojos de Olive tomaron el color amarillento y fulgurante que irisa a veces las pupilas de los gatos. Una palabra asomaba a sus labios. Cagliostro la detuvo diciéndole: aquí nada os faltará. Una doncella estará a vuestra disposición dentro de un cuarto de hora. Buenas noches, señorita. Y desapareció después de haber hecho una gran reverencia que complementó con una graciosa sonrisa. La pobre prisionera cayó abatida sobre el lecho, que estaba preparado en una elegante alcoba. No me explico nada de lo que me está ocurriendo, murmuró siguiendo con la mirada a aquel hombre realmente incomprensible para ella. Capítulo 63. El observatorio. Olive se metió en el lecho tan pronto se marchó la doncella que le había enviado Cagliostro. Durmió poco. Los pensamientos de toda clase que surgían de la conversación con el conde la hacían soñar despierta, proporcionándole una inquietud somnolienta. No se es muy feliz mucho tiempo cuando se dispone de demasiada riqueza y tranquilidad después de haber sido muy pobre y haber llevado una vida muy agitada. Olive compadecía a Beausire y admiraba al conde, aunque no comprendía su modo de ser,
pues no creía que fuese tímido ni lo consideraba insensible. Tenía mucho miedo de verse turbada por algún silfo durante el sueño y los más pequeños ruidos del entarimado le causaban la agitación propia de las heroínas de novela que duermen en la Torre del Norte. Al amanecer desaparecieron estos terrores, que no carecían de encanto. Nosotros, que no tememos inspirar sospechas al señor de Beausire, podemos aventurar que Nicolasa no vio llegar el momento de la completa seguridad sin un resquicio de despecho coquetón, matiz intraducible para todo pincel que no fuese el de Watteau y para toda pluma que no fuese la de Marivaux o Crevillon hijo. Al llegar el día se permitió el placer de dormir, saboreando la voluptuosidad de recibir en su habitación, adornada de flores, los dorados rayos del sol naciente y de ver los pájaros corriendo sobre el alféizar de la ventana, donde sus alas rozaban con alboroto encantador las hojas de los rosales y las flores de los jazmines de España. Era tarde, muy tarde, cuando se levantó, después de un sueño tranquilo que suavizó sus párpados, arrullada por los ruidos de la calle y serenada por el reposo. Sintióse bastante fuerte para enfrentar el movimiento y con demasiada vida para permanecer ociosa. Recorrió entonces todos los rincones del nuevo departamento, en el que el incomprensible Silfo, hasta tal punto era ignorante, no había sabido hallar una trampa para venir a deslizarse alrededor de la cama, moviendo sus alas. Y no obstante, los Silfos, en aquel tiempo, gracias al conde de Gabalis, no habían perdido nada de su inocente reputación. Olive adivinó las riquezas de su alojamiento en la sencillez de lo imprevisto. El ajuar de mujer había empezado siendo un mobiliario de hombre. Había allí cuanto puede hacer agradable la vida y sobre todo luz y aire sin limitaciones que convertirían los calabozos en jardines si en alguna ocasión el aire y la luz penetrasen en una prisión. Hablar del gozo infantil con que Olive corrió a la azotea y se tendió en las baldosas, en medio de las flores y el césped, como una culebra que sale del nido, es cosa que haríamos gustosamente si no tuviéramos que pintar su asombro cada vez que un movimiento le descubre nuevas perspectivas, oculta al principio en la forma que hemos visto, con el fin de que no la observasen desde afuera. Miró las puntas de los árboles del bulevar, las casas del barrio Popincourt y las chimeneas, brumoso océano cuyas desiguales olas se escalonaban a la derecha, inundada de sol, con el oído atento al rodar de las escasas carrozas que transitaban por el bulevar. Permaneció así durante 2 horas, completamente feliz. Desayunó con el chocolate que le sirvió la doncella y leyó un periódico antes de pensar en mirar a la calle. Era un placer peligroso. Los sabuesos del señor de Crosne, esos perros humanos que cazaban husmeando en el aire, podían verla. Qué espantoso despertar después de tan dulce sueño. Pero esa posición horizontal, por agradable que resultase, no podía durar. Nicolasa se incorporó sobre su codo. Vio entonces los nogales de Menilmontant, los grandes árboles del cementerio, los millares de casas de todos los colores que surgían por detrás de las colinas desde Charonne hasta el final de Chaumont, entre bosques de verdura, sobre el corte giboso de los acantilados, revestidos de brezos y cardos, aquí y allá, en los caminos, delgadas cintas ondulando en las gargantas de esas colinas, en los senderos de las viñas, en las blancas carreteras, se dibujaban pequeños seres vivientes, campesinos que pasaban al trote de sus asnos, muchachos inclinados sobre campos que estaban escardando, viñateros que exponían los racimos al sol. Esta rusticidad encantó a Nicolasa, que siempre añoraba la hermosa campiña de Taverney, desde que dejó el campo, por este París tan suspirado. No obstante, acabó por cansarse de mirar el campo y como había adoptado una posición segura y cómoda entre las flores y podía mirar sin ser vista, bajó la mirada desde la montaña al valle, desde el horizonte lejano a la casa de enfrente, por doquier, es decir, en un espacio que podía abarcar 3 casas,
Olive encontró ventanas cerradas o poco agradables. Aquí 3 pisos habitados por viejos rentistas, que colgaban sus jaulas en el exterior o daban de comer a sus gatos en el interior. Allá, 4 pisos en que el Auvernés, el habitante de más categoría, estaba al alcance de la vista y los otros inquilinos, ausentes, en cualquier lugar de campo. En fin, algo a la derecha, en la tercera casa, cortinas de seda amarilla, flores y como mueble complementario de ese bienestar, un sillón cómodo que parecía esperar cerca de la ventana a cualquier soñador o soñadora. Olive creyó distinguir en esta habitación, cuya oscuridad hacía resaltar el sol, como una sombra ambulante que se movía con regularidad. Acalló su impaciencia, se ocultó mejor de lo que había hecho hasta entonces y llamando a su camarera entabló con ella una conversación para variar los placeres de la soledad por los del diálogo con una criatura pensante, y sobre todo habladora. Pero la doncella, rompiendo con la tradición, se mostró muy reservada. Explicó a su dueña dónde estaban Belleville, Charonne y el Père Lachaise, le dijo el nombre de las iglesias de Saint-Ambroise y Saint-Laurent, le enseñó la curva del boulevard y cómo se inclinaba hacia la orilla derecha del Sena, pero cuando las preguntas se refirieron a los vecinos, la camarera no habló una palabra. Los conocía igual que su dueña. Los secretos del departamento claroscuro, de cortinas de seda amarilla, no le fueron revelados a Olive. Nada supo tampoco sobre el sillón ni la sombra ambulante. Si Olive no había podido conocer a su vecina de antemano, le quedó al menos la esperanza de conocerla por sí misma. Despidió a la doncella, excesivamente discreta, para que no le sirviera de testigo en su exploración. No se hizo esperar la ocasión. Los vecinos empezaban a abrir sus puertas, a hacer la siesta después de la comida y a vestirse para el paseo en la Plaza Royal o por el Camino Verde. Olive los iba contando, eran 6, con acentuada diferencia entre ellos, como cuadraba a gentes que habían escogido la calle de Saint-Claude como lugar de residencia. Olive pasó parte del día en contemplar sus gestos y en estudiar sus costumbres. Examinó a todos, excepto a esa sombra agitada que, sin mostrar su rostro, había venido a hundirse en el sillón cercano a la ventana y estaba absorta e inmóvil en sus pensamientos. Era una mujer. Había abandonado su cabeza a su peinadora, que, durante 1 hora y media, estuvo edificando sobre su cráneo y sus sienes uno de esos edificios babilónicos en los que entraban los minerales y los vegetales y hubieran formado parte también los animales si Leonard hubiese intervenido y si se hubiera hallado una mujer que consintiese en hacer de su cabeza un arca de Noé con sus habitantes. Una vez peinada y empolvada, con sus blancas puntillas, la mujer se volvió a sentar en el sillón. Veíase su cuello sostenido con almohadones lo bastante duros como para que éste sostuviese el equilibrio del cuerpo entero y permitiese mantener intacto el monumento formado con los cabellos, sin preocuparte por los temblores de tierra que podían conmover su base. Aquella mujer inmóvil parecía uno de esos dioses indios quietos en anchos sitiales, con la mirada fija como su pensamiento, moviéndose solo dentro de la órbita, según las necesidades del cuerpo o los caprichos del espíritu. Olive notó que la dama así peinada era muy linda, que su pie, apoyado en el borde de la ventana, era delicado y agradable. Admiró el contorno de su brazo y el de la garganta, que aparecía entre la bata y el corsé, pero lo que la impresionó más fue la abstracción de su pensamiento, siempre concentrado en un fin invisible y vago, y tan imperioso, que condenaba todo el cuerpo a la inmovilidad y lo aniquilaba por la acción de su voluntad. La mujer, a quien nosotros conocemos, pero no así Olive, no podía sospechar que era vista. Delante de sus ventanas, jamás se había abierto otra ventana. El palacio del señor Cagliostro, a pesar de las flores que hallara Nicolasa, de los pájaros que viera volar, nunca había mostrado sus secretos a nadie y descontando los pintores que lo decoraran,
Ningún ser viviente se había mostrado en las ventanas. Para explicar este fenómeno que contradecía el supuesto uso de la habitación por parte de Cagliostro en el pabellón, bastará una palabra. El conde había hecho preparar la estancia durante la noche para Olive como si hubiera sido dispuesta para él, y hasta tal punto sus órdenes habían sido fielmente ejecutadas que habría podido decirse que superaban sus propias previsiones. La dama del hermoso peinado permanecía ensimismada en sus meditaciones. Olive creyó que tal actitud nacía de algún desengaño amoroso. Le inspiraba simpatía por su belleza, por la soledad, por la edad, por el aburrimiento común. ¿Cuántos lazos para acercar a aquellas dos almas que tal vez se buscaban, gracias a las combinaciones misteriosas, irresistibles e intraducibles del destino? Desde que hubo visto a la solitaria soñadora, Olive no pudo apartar su mirada de ella. Había un fondo de pureza en esa atracción de una mujer hacia otra mujer. Esas delicadezas son más comunes de lo que ordinariamente se cree entre esas desgraciadas criaturas cuyo cuerpo se ha convertido en el agente principal de las funciones de la vida. Pobres desterradas del paraíso espiritual, echan de menos los perdidos jardines y los ángeles sonrientes que se ocultan entre sus umbríos follajes. Olive creyó ver una hermana de su alma en la bella reclusa. Edificó una novela parecida a la suya, creyéndola ingenua que no se podía ser linda, elegante y estar perdida en Saint Claude sin tener alguna grave inquietud en el fondo de su corazón. Cuando hubo sujetado con bronce y diamantes su novelesca fábula, Olive, como todos los temperamentos excepcionales, se dejó llevar por su hechicería y se proveyó de alas para atravesar el espacio y correr hacia su compañera, a la que, en su impaciencia, había querido también dar alas parecidas a las suyas. Pero la dama del monumental peinado permanecía inmóvil, dijérase que dormía en su asiento. Habían pasado 2 horas sin que se hubiera movido perceptiblemente. Olive se desesperaba. Ella no hubiera hecho por Adonis ni por Beausire la cuarta parte de lo que había hecho para llamar la atención de la desconocida. Cansada por la observación, pasó de la ternura al encono, abrió y cerró 10 veces la ventana. Otras tantas asustó a los pajarillos en el follaje e hizo gestos telegráficos tan comprometedores, que el más obtuso de los agentes del señor de Crosne, si hubiese pasado por el bulevar o por el final de la calle de Saint Claude, habría notado lo anormal de su actitud. Llegó en fin Nicolás a persuadirse de que la dama de las bellas trenzas había visto todos sus gestos, comprendido todas sus señales, pero que la despreciaba, que era una mujer vana o una idiota. ¿Idiota? Con unos ojos tan perspicaces, tan espirituales, con un pie tan ligero y una mano tan inquieta. Imposible. Vana. Sí, vana como podía serlo en este tiempo una dama de la gran nobleza con respecto a una burguesa. Olive, analizando en la fisonomía de la joven todas las características de la aristocracia, acabó por deducir que era una orgullosa incapaz de conmoverse, y renunció a su proyecto, dando la espalda con un enojo encantador. Se puso a tomar el sol, que ya se ponía, volvió a las flores, complacientes compañeras, que, nobles también y asimismo elegantes, empolvadas y coquetas como las más grandes damas, se dejan sin embargo tocar y aspirar, devolviendo en perfume y frescura y en estremecidos contactos el beso del amigo o el beso de amor. Nicolasa no sabía que esta pretendida orgullosa era Juana de Valois, condesa de la Motte que, desde la víspera, estaba abstraída en una idea: impedir que María Antonieta y el cardenal de Rohan se viesen, que un interés más grande aún exigía que el cardenal, sin ver particularmente a la reina, creyese firmemente que la estaba viendo siempre y que, por consiguiente, se contentase con esa visión y cesase de reclamar el verla en la realidad. Pensamientos graves que constituían suficiente excusa para esta preocupación de una joven que la mantenía durante 2 largas horas sin mover la cabeza. Si Nicolasa hubiera sabido esto, no se hubiera refugiado en su cólera,
entre las flores, ni hubiese echado por el balcón una maceta, que fue a caer a la calle desierta haciendo un ruido espantoso. Olive, espantada, asomóse rápidamente para comprobar si había herido a algún transeúnte. La dama, preocupada, se sobresaltó al oír el ruido y saliendo de su ensimismamiento, vio la maceta en el pavimento, remontó desde el efecto a la causa, es decir, levantó los ojos desde la calzada de la calle a la terraza del palacio, y vio a Olive. Al verla lanzó un grito salvaje, un grito de terror, que produjo un rápido movimiento en todo su cuerpo, tan rígido e inmóvil hasta entonces. Los ojos de Olive y los de esta dama se encontraron al fin, e interrogáronse, adentrándose mutuamente. Juana exclamó al momento, «La reina». Después, juntando las manos y frunciendo el ceño, quedóse inmóvil ante el temor de hacer huir la extraña visión. «Oh, yo buscaba un medio y aquí lo tengo», murmuró. En aquel momento Olive oyó ruido tras ella y se volvió rápidamente. El conde estaba en su habitación y había notado el mutuo reconocimiento. «Se han visto», díjose. Olive dejó bruscamente el balcón. Capítulo 64. Las dos vecinas. A partir de este momento en que las dos mujeres se habían visto, Olive, fascinada por la gracia de su vecina, no trató ya de continuar su desdén y volviéndose con precaución en medio de sus flores, respondió sonriendo a las sonrisas que se le dirigían. Cagliostro, al visitarla, no había dejado de recomendarle que guardase la mayor circunspección. Sobre todo le había dicho, «No mantengáis relaciones con los vecinos». Esta frase había caído como un jarro de agua fría sobre la cabeza de Olive, que hallaba un gran placer en los gestos y saludos de la vecina. No tratarse con los vecinos era tener que dar la espalda a esta mujer encantadora cuya mirada era tan brillante y dulce y cada uno de cuyos gestos encerraba una seducción. Era renunciar a distraerse en una conversación telegráfica acerca de la lluvia y del buen tiempo y era romper con una amiga, porque la imaginación de Olive corría hasta el punto de hacer ya de Juana un objeto curioso y caro. Solapadamente contestó a su protector que se guardaría muy bien de desobedecerle y que no mantendría la menor relación con la vecina. Juana, puede creerse, no podía más que esto, porque ante las primeras demostraciones que se le hicieron respondió con saludos y besos enviados con la punta de los dedos. Olive correspondía en la mejor forma a estas pruebas de afecto. Notó que la desconocida no dejaba la ventana y que siempre tenía buen cuidado en saludarla cuando salía y cuando volvía, pareciendo haber concentrado todas sus facultades afectivas en el balcón de Olive. Semejante estado de cosas debía traer como inmediata consecuencia una tentativa de acercamiento. He aquí lo que ocurrió. Cagliostro, al visitar a Olive, 2 días después, se quejó de que una persona desconocida hubiese estado en el palacio. ¿Una persona desconocida?, preguntó Olive sonrojada. Sí, respondió el conde, una dama muy bonita, joven, elegante. Se presentó, habló con el criado atraído por su insistencia en el llamar y le preguntó quién podía ser una mujer que habitaba en el pabellón del 3er piso. ¿Qué es vuestro departamento, querida? Esta señora se refería sin duda a vos. Os quería ver. Por lo tanto os conoce, os ha visto y ello significa que habéis sido descubierta. Tened cuidado. La policía tiene agentes femeninos de la misma manera que dispone de hombres y os advierto que no podría negarme a entregaros en el caso de que el señor de Crosne os reclamase. Olive, en lugar de asustarse, reconoció enseguida a su vecina en el retrato que le hacían, le agradeció infinitamente su cortesía y resolvió en su fuero interno recompensar su atención, por todos los medios a su alcance, aun cuando disimulaba ante el conde. ¿No estáis asustada?, preguntó Cagliostro. No me ha visto nadie, replicó Nicolasa. No obstante, para haber adivinado que hay una mujer en el pabellón. Tened cuidado, pues, señor conde, dijo Olive. ¿Por qué tengo que temer? Si me han visto, lo que no creo,
no me verán más, y si me volviesen a ver, sería de lejos, porque en la casa no se puede entrar, ¿verdad? Esta casa es impenetrable, respondió el conde, porque a menos que escalen la muralla, lo que no es muy cómodo, o que abran la puerta de entrada con una llave como la mía, lo que no es fácil, teniendo en cuenta que jamás la abandono. Y al decir estas palabras mostraba la llave que le servía para entrar por la puerta pequeña. Además, como no tengo el menor interés en ser causa de vuestra perdición, no le dejo la llave a nadie, y como vos no obtendríais la menor ventaja en caer en manos del señor de Crosne, no dejaréis que escalen la muralla, de manera, hija mía, que ya quedáis avisada, por lo que podéis arreglar vuestros asuntos como queráis. Olive se deshizo en protestas de toda clase y se apresuró a acompañar al conde, que no insistió mucho en quedarse. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, estaba ya en su balcón, aspirando el aire puro de las colinas cercanas y dirigiendo miradas curiosas hacia las ventanas cerradas de su cortés amiga. Por su parte, ésta, que se despertaba ordinariamente a las 11 de la mañana, apareció en cuanto se asomó Olive, como si hubiera estado esperando tras las cortinas el momento oportuno para presentarse. Saludáronse las dos mujeres, y Juana, sacando medio cuerpo fuera del balcón, miró a su alrededor. No había nadie, tanto la calle, como las ventanas de las casas estaban desiertas. Colocó entonces sus manos a guisa de bocina en la boca y con entonación vibrante y sostenida, que no era un grito, pero que se dejaba oír bien, dijo a Olive: «Os he querido visitar, señora». «Chist», rogó Olive retrocediendo con espanto, y puso el dedo sobre los labios. Juana, a su vez, se echó hacia atrás para esconderse tras las cortinas, pensando que había algún indiscreto, pero casi enseguida reapareció, tranquilizada por la sonrisa de Nicolasa. «¿No se os puede ver?», preguntó. «Ay», se dolió Olive, «es imposible». «¿Ni podéis recibir cartas?». «Tampoco». Juana reflexionó algunos momentos. Olive, para agradecerle su tierna solicitud, le envió un beso encantador, que Juana le devolvió por partida doble. Después de esto, cerró la ventana. En la mirada de la condesa adivinó la protegida de Cagliostro que había hallado algún medio de hacer algo más efectiva aquella comunicación. Y, en efecto, Juana reapareció 2 horas después. El sol daba con toda su fuerza, el pavimento de la calle ardía bajo sus rayos. Olive vio aparecer a su vecina en la ventana con una ballesta. Juana, riendo, hizo un signo para que se apartase. Obedeció la joven, riendo como su compañera, y buscó refugio tras el postigo. Juana, apuntando con cuidado, lanzó una pequeña bala de plomo, que, desgraciadamente, en lugar de atravesar el balcón, vino a chocar con uno de los barrotes de hierro y cayó a la calle. Olive lanzó un grito de disgusto. Juana, después de haber levantado los hombros, colérica, buscó con los ojos el proyectil en la calle y desapareció durante algunos minutos. Olive, inclinándose, miraba desde el balcón hacia abajo. Pasó un trapero buscando a derecha e izquierda. ¿Vio o no vio la bala en el arroyo? Olive no lo supo, porque se ocultó para no ser vista. El segundo esfuerzo de Juana tuvo más éxito. Su ballesta lanzó con fortuna en la habitación de Nicolasa, más allá del balcón, una segunda bala alrededor de la cual estaba enrollada una esquela concebida en los siguientes términos: «Me interesáis mucho, hermosa señora, sois encantadora y el haberos visto me basta para quereros. Estáis, pues, encerrada. Sabed que traté en vano de visitaros. El encantador que os tiene guardada, me dejará en alguna ocasión acercarme a vos para poderos decir que siento simpatía hacia una pobre víctima de la tiranía de los hombres. Como veis, tengo imaginación para servir a mis amigos. ¿Queréis ser amiga mía? Parece que no podéis salir, pero sin duda podréis escribir, y como yo salgo cuando quiero,
esperad a que pase bajo vuestro balcón para echar la respuesta. Por si el procedimiento de la ballesta resultara peligroso y fuese descubierto, adoptemos un medio para hablarnos más fácilmente. Dejad que cuelgue desde lo alto de vuestro balcón un hilo. Cuando esté oscuro, atad a él vuestra esquela y yo ataré la mía, que subiréis sin ser vista. Pensad que, si vuestros ojos no me engañan, cuento con algo de la simpatía que me habéis inspirado y que entre las dos venceremos el universo. Vuestra amiga, ¿recogió alguien mi primera esquela? Juana no firmaba e inclusive había disfrazado por completo su letra. Olive, al recibir la esquela, se estremeció de alegría. Respondió en la siguiente forma: os quiero como me queréis. Soy en efecto una víctima de la maldad de los hombres, pero el que me retiene aquí es un protector y no un tirano. Me visita secretamente una vez por día. Ya os explicaré esto más tarde. Creo mejor utilizar el hilo que la ballesta para seguir esta correspondencia. Ay, no puedo salir, carezco de llave. Pero esto es por mi bien. ¿Cuántas cosas os diría si tuviese la dicha de hablar con vos? Hay tantos detalles que no se pueden escribir. Vuestra primera esquela, de haber sido recogida, lo sería por un miserable trapero que pasaba, pero estas gentes no saben leer, para ellos el plomo no es más que plomo. Vuestra amiga, Olive Legay. La infeliz firmaba con todo su nombre. Hizo a la condesa el ademán de devanar un hilo y esperando que llegase la noche, dejó rodar el ovillo a la calle. Juana, que estaba bajo el balcón, recogió la hebra y sacó la esquela, movimientos que su corresponsal percibió a través del hilo conductor. Luego entró en su casa para leer. Media hora después ataba al dichoso cordón un billete conteniendo estas palabras: se hace lo que se quiere. No tenéis guardias de vista que os vigilen, porque yo siempre os he visto sola. Por lo tanto, gozáis de libertad para recibir a la gente o mejor aún, para poder salir vos misma. ¿En qué forma se cierra vuestra casa? ¿Con llave? ¿Quién la tiene? El hombre que os visita, ¿verdad? Esta llave, ¿la guarda tan tenazmente que no podáis sacarle un molde? No se trata de obrar mal, sino de procuraros unas horas de libertad, de dulces paseos del brazo de una amiga que os consolará de vuestras desgracias y os devolverá más de lo que habéis perdido. Se trata, además, si lo deseáis, de recuperar por completo vuestra libertad. Ya trataremos este asunto con todos sus detalles en la primera entrevista que tengamos. Olive devoró esta esquela. Sintió asomar a su espíritu la esperanza de la independencia y a su corazón la voluptuosidad de la fruta prohibida. Había notado que el conde, cada vez que entraba en sus habitaciones, le traía un libro o un regalo y dejaba la linterna sorda encima de un velador y sobre ella la llave. Olive preparó de antemano un trozo de cera amasada con la que tomó el molde de su llave en la primera visita que le hizo Cagliostro. Este no volvió la vista una sola vez. Mientras ella realizaba la operación, miraba en el balcón unas nuevas flores abiertas. Olive pudo, pues, sin inquietud, llevar a cabo su proyecto. El conde partió. Olive hizo bajar en una caja el molde de la llave que Juana recibió con una pequeña esquela. Y al día siguiente, hacia las 12, la ballesta, medio extraordinario y expeditivo, que era, comparado con el hilo, lo que el telégrafo es en relación con el correo a caballo, lanzó la siguiente esquela: querida mía, esta noche, hacia las 11, cuando vuestro celoso haya partido, bajad, abrid los cerrojos y os hallaréis en los brazos de la que se cree vuestra más tierna amiga. Sintió Olive al recibir la misiva una alegría como jamás había sentido al recibir los tiernos mensajes de Gilberto, en la primavera de sus amores y de las primeras citas. Bajó a las 11 de la noche, sin haber notado la menor sospecha en el conde. Al llegar abajo se encontró con Juana, que la estrechó tiernamente, haciéndola subir en una carroza que estaba detenida en el bulevar. Aturdida, palpitante, enervada, dio con su amiga un paseo de 2 horas, durante las cuales, secretos, besos, proyectos para el porvenir,
fueron cambiados sin tasa entre las dos compañeras. Juana aconsejó a Olive que entrase la primera. Acababa de saber que el desconocido protector era Cagliostro, temía el temperamento de aquel hombre y no veía seguridad para sus planes si no guardaba el más profundo secreto. Olive se había entregado sin reservas, sus amores con Beausire, el asunto de la policía, todo lo había contado. Juana había dicho que era una señorita de buena casa que vivía con un amante lejos de su familia. Una de ellas lo sabía todo, la otra todo lo ignoraba. Sobre tales bases se juraron amistad las dos mujeres. A partir de este día, no tuvieron necesidad de la ballesta ni del hilo. Juana poseía su llave, y hacía bajar a Olive cuantas veces se le antojaba. Una buena cena, un paseo furtivo, eran los cebos en los que Olive se dejaba siempre prender. ¿No habrá descubierto nada el señor de Cagliostro?, preguntaba Juana, inquieta. Algunas veces, él, si se lo dijera, no me creería, contestó Olive. Bastaron 8 días de estas escapadas nocturnas para que las mismas se trocaran en una necesidad y un placer. Al cabo de este tiempo el nombre de Juana ocupaba en el pensamiento de Olive un lugar más grande que el que ocuparon nunca el de Gilberto y el de Beausire.